un área, una rama de la química que da a entender todo lo que sucede en los sistemas vivos, básicamente, y es la química orgánica. Recordemos que desde la definición se dice que la química orgánica es la química del carbono, pero no es exclusiva. Recordemos que existen muchos compuestos inorgánicos que también contienen carbono, por ejemplo, un carbonato de calcio, que estamos hablando de la piedra caliza, el piedril que se encuentra en los parqueos o que se utiliza en la construcción, esa es piedra caliza, ¿ya? Y es inorgánico. Entonces, el hecho de decir que la química orgánica es la química del carbono no es del todo cierto. Así se definió hace unos cuantos años y se quedó, ¿verdad? El fin en mente para hoy es poder hablar acerca de precisamente esa química del carbono o en particular del carbono como elemento fundamental que da lugar a todos los demás denominados grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Es un grupo particular que determina ciertas reacciones dentro de los sistemas vivos, como por ejemplo los carboxílicos, que dan lugar a los ácidos, ácidos grasos, por ejemplo, las aminas, por ejemplo, que da el olor agradable de algunos frutos, colores, por ejemplo, los alquenos, que dan lugar a la maduración de las frutas, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tenemos mucha influencia de los compuestos del carbono dentro de los sistemas vivos. Hablemos directamente de ello. Entonces, el fin de mente es conocer eso el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Como introducción, generalmente se ha dicho que la química orgánica, como les decía hace un ratito, es la química del carbono, básicamente porque cuando se clasificó la química hace unos 400 años atrás, se estaba hablando de que todo el que tenía carbono era orgánico, lo que no tenía carbono es inorgánico, ¿sí? Cosa que lo acabamos de decir, no es del todo cierto, ¿verdad? Al mismo tiempo, una de las características del átomo de carbono es que cuando genera enlaces predominantemente covalentes. ¿Por qué? Generalmente forma enlaces covalentes porque recordará usted, si ve su tabla periódica, por ejemplo, usted encuentra que el carbono se encuentra en la columna 4A, ahí es el carbono. Y en este caso, por estar ser primero de los representativos y pertenecer al grupo 4A, esto nos indica a nosotros que él tiene 4 electrones de valencia. Está cabal en la mitad de la tabla de los electrones de valencia. ¿Qué significa? Que a él le da lo mismo perder 4 electrones que ganar 4 electrones para alcanzar octeto. Como le da lo mismo, lo más fácil para él es compartir. Y cuando comparte electrones con cualquier otro átomo, lo que está haciendo, por ejemplo, si se une con un hidrógeno aquí, entonces lo que está haciendo es un enlace de tipo covalente, porque está compartiendo electrones. Entonces, una de las características, y por lo tanto, eso le confiere una estructura muy particular a la materia, ¿sí? Otra de las características es que por presentar ese tipo de enlaces covalentes, va a dar lugar a la formación de esqueletos de carbono en la materia. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder encontrar nosotros no solo unido carbono con cualquier otro elemento, sino va a estar el carbono unido a átomos de carbono en una secuencia lineal o esqueletal se llama, y esta en particular es una de las características de la química orgánica, presentar esas cadenas de carbonos, ¿sí? Ahora bien, eso es parte de ella. Uy, perdón. Ahora bien, ¿qué más? Nosotros podríamos decir que dentro del carbono se van a dar o se van a formar compuestos ampliamente utilizados en la vida cotidiana, como por ejemplo, nosotros hemos utilizado y utilizamos, por ejemplo, ahorita muchos de ustedes venían tomando esto, ¿verdad? Por ejemplo, el uso del azúcar, bebiendo café, su respectivo cafecito, los edulcorantes. ¿Qué son los edulcorantes? Los edulcorantes que no provienen del azúcar, sino son sintetizados de otras fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, el aspartame. ¿Qué otro? La stevia. ¿Qué más? La esplenda, ¿verdad? Que sacarina sódica.
Y entonces empiezan a venir ahí estos, por ejemplo, el alcohol que estamos utilizando mucho nosotros para poder higienizarlos, que sería la palabra correcta, ¿verdad? También los desinfectantes en sí, y muchos otros elementos, como por ejemplo algunos insecticidas, los fungicidas. ¿Qué diferencia hay entre un insecticida y un fungicida? Que uno es para hongo y otro es para insectos. Y otros para insectos, ¿verdad? Los medicamentos, por ejemplo, los antibióticos, la gran mayoría de ellos provienen de cadenas carbonadas. Por ejemplo, los alimentos que comúnmente consumimos. O sea que cuando nosotros hablamos de los compuestos orgánicos, están ampliamente distribuidos en la naturaleza. ¿Sí? Esta presentación la voy a subir, no se preocupen, son como 7 presentaciones las que vamos a utilizar ahorita, una a una por cada uno de los grupos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros estudiamos dentro de la química orgánica. Ahora bien, nuestro curso entonces tendría que ser un poquito más que química orgánica, un poquito de bioquímica relacionándolo con la biología. ¿Sí? Ahora bien, propiedades del carbono. Recordemos que el carbono es el elemento fundamental dentro de estos compuestos orgánicos. ¿Qué características tiene? Para empezar, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Tiene una electronegatividad intermedia. ¿Eso qué significa? Que no va a ganar ni va a perder electrones, más bien los va a compartir. A partir de ahí va a generar enlaces de tipo covalentes, tanto con metales como con elementos no metálicos. Esa es la característica. Tiene la posibilidad de unirse entre sí, formar cadenas de átomos de carbono o esqueletos de carbono. ¿Qué más? Aparte de eso, una de las características que tiene el átomo de carbono es que puede formar enlaces múltiples. Y estos enlaces múltiples siempre son enlaces covalentes, ¿verdad? Pero en este caso van a compartir más allá un par de electrones. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, átomos de carbono, puedo tener átomos de carbono enlazados por enlaces simples, pero también puedo tener átomos de carbono enlazados con enlaces dobles e incluso podría tener enlaces triples. Ahora, esos enlaces que generalmente aparecen ahí en los átomos de carbono dan lugar a la formación de los diferentes grupos. Por ejemplo, los primeros grupos que nosotros vamos a ver se denominan los hidrocarburos. Estos hidrocarburos, su nombre pues, radica en que están formados principalmente por hidrógeno y carbono. Y en todo caso, estos hidrocarburos, el primer grupo, el grupo más pequeño, son los alcanos, que están formados solo por enlaces carbono-carbono de tipo sencillos o simples. Mientras que luego vienen los alquenos, donde al menos hay uno que tenga doble enlace. Luego vienen los alquinos, donde al menos hay uno que tenga un triple enlace. Y entonces ahí se dan los enlaces múltiples, donde se están, que es una de las características propias del elemento carbono, ¿verdad? ¿Okay? ¿Seguimos? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más podríamos decir? Algunas otras propiedades del carbono, por ejemplo, decíamos, aquí lo obtuve, esta imagen es de su libro de texto, ¿verdad? Ahí está este libro, dice, generalmente dice que la mayoría de metales y no metales puede unirse al elemento carbono. Generalmente suele unirse carbono e hidrógeno y en algunas ocasiones podemos encontrarlo con oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo, cloro y algunos halógenos como por ejemplo el flúor, bromo y el yodo, ¿verdad? Que serían los enlaces principales. Forman enlaces covalentes. Generalmente dice que en los compuestos orgánicos la mayoría de ellos son de característica no polar. ¿Qué significa esto? Que sean no polares. Si no es verdad, no polares es que no comparten. Así es. Si tiene polaridades que no se comparten. Comparten los electrones. Uno de los. Bien, comparten electrones. Sí, comparten electrones. No. Puede parecerse al iónico, pero no es iónico. ¿Ah? Bueno, a ver, hablemos de esto. Ahorita voy.
en este caso, fíjense bien, cuando se habla de que en los compuestos orgánicos, características del carbono es que se van a presentar enlaces de tipo no polares, generalmente es lo siguiente. Recuerde usted, cuando usted une dos átomos, por diferencia de electronegatividad, obtiene un tipo de enlace muy particular. Por ejemplo, usted viene y quiere formar agua, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué tipo de enlace hay entre hidrógenos y oxígenos al momento de formar agua? Bueno, por electronegatividad yo sé que el hidrógeno, si usted revisa su tabla periódica, tiene una electronegatividad de 2,1. Revise, por favor, ahí está su tabla periódica. Y el oxígeno, si no estoy mal, tiene una electronegatividad de 3,5. Revise, por favor, no me estoy equivocando. ¿Sí? Si yo hago una diferencia de electronegatividades, esto me va a dar 1,4. ¿Sí? Si yo trazo mi recta de diferencia de electronegatividad, yo me voy a encontrar que aquí tengo un 0,4, 1,7, y ahí ese sería mi rango de enlace. Y entonces a partir de aquí yo digo, aquí tengo enlaces covalentes de tipo no polar en esta región de 0 a 0,4. Entre 0,4 y 1,7 tengo un rango de enlace de tipo polar, y si es mayor a 1,7 es un enlace iónico. Ese es mi rango de electronegatividad. ¿Qué me está diciendo aquí? Que el agua es un compuesto de tipo polar, porque tiene una diferencia de electronegatividad de 1,4 y entra el rango entre 0,4 y 1,7. Es polar. El agua es un compuesto de tipo inorgánico, porque no contiene carbono. Sí, lo tenemos ahí. Los compuestos orgánicos, por el carbono, por la característica propia del carbono, van a generar compuestos no polares, o sea, en el rango entre 0 y 0,4. ¿Sí? Por ejemplo, si usted viene y hace un enlace CH4, por ejemplo, carbono-hidrógeno, el carbono tiene una electronegatividad de 2,5, si no estoy mal, que dice su tabla periódica, ¿sí? Una electronegatividad de 2,5. El hidrógeno, una electronegatividad de 2,1. Si hago una diferencia de electronegatividad, me va a dar 0,4. Es covalente, no polar. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que sea polar o no polar? Básicamente lo que significa es que si voy a borrar esto de acá, voy a borrar los cálculos que hice y voy a agregar algo. Fíjese bien, pues ahorita voy, no sé, no piense que no le voy a dar la oportunidad de estudiar. ¿Qué es lo que significa que sea polar o no polar? Para que lo comprendamos bien. En términos de los enlaces, por ejemplo, el marcador. ¿Qué seleccioné ustedes? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el agua generalmente en una estructura tipo Lewis, nosotros tendríamos el oxígeno como elemento central y los hidrógenos quedan a los lados, aquí así. ¿Ya? Ahora, en este caso, son enlaces covalentes los que yo tengo acá, pero tengo una situación, ojalá y no estén en otra cosa allá atrás, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, porque la diferencia es 1,4, 1,4, eso significa que la zona de electronegatividad del oxígeno respecto al hidrógeno es algo así. Este es un esquema de polaridad. Entonces, generalmente genera una zona o un momento de carga positiva el hidrógeno y el oxígeno genera una zona de carga negativa. De este lado y del otro lado también. O sea, genera una especie de polos de carga, pero realmente no tienen la energía suficiente para poder arrancarle electrones a los otros y quedárselos para él, sino simplemente lo están compartiendo, pero su zona de carga es muy alta, su densidad de carga es muy alta y genera esto, se llaman momentos dipolares. En el caso del carbono y el hidrógeno, por ejemplo el CH4 que teníamos ahí,
Esta estructura de Lewis estaría más o menos así, miren, pero su densidad de carga es muy pequeña. Por lo tanto, los momentos dipolares que se generan son casi los mismos. ¿Ya? Entonces no hay una diferencia de carga muy pronunciada, por lo tanto se dice que ellos forman compuestos no polares, o sea, no generan los momentos dipolares que se generan arriba, ¿verdad? Por la diferencia de electronegatividades, por lo tanto, ellos son más fáciles de romper, son enlaces mucho más simples de romper, generalmente por hidrólisis pueden romperse fácilmente. ¿Me doy a entender cuando quiero decir qué diferencia hay entre un compuesto polar y uno que no sea polar? ¿Sí? Ok, dígame, Julián. Lo del cuaderno, ¿había que subirlo o cómo le iba a hacer para calificarlo? No, ya lo recibí desde la semana pasada. Por eso coloqué el espacio para que lo subieran. Yo no lo subí, Carlos. Bueno, 0 de 5, no hay problema. No, hombre, Ay, Carlos, Carlos. fíjese que yo también tuve el mismo problema. No, no será que puede ampliarlo. Que los dos va. Yo digo que los dos por andar paseando, es que no subieron su cuaderno. No estamos paseando, estamos estudiando usted. Oye, es que hoy es el examen de física y de mate. Hoy. Ah, Sí. qué buena onda el Melvin. Y Chocho. No, pero con Chocho ya está ganada la clase. Sí. Va con Melvin todavía. Más que con Melvin. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces, ¿estamos? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Va. Ahora, eso es en términos de la polaridad de enlace. Generalmente los puntos de fusión y ebullición en los compuestos orgánicos son bajos. ¿A qué se refiere con bajos puntos de fusión y de ebullición? Por ejemplo, ¿cuál es el punto de comparación para poderse decir alto y bajo? El punto de comparación es el agua. Ajá. Cuando usted hable de puntos de comparación, de puntos de ebullición y de fusión, está hablando del agua generalmente. El agua es un comparativo para muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de ácidos y bases, es nuestro punto de comparación. En el caso de propiedades físicas, también es nuestro punto de comparación. Cuando se habla de puntos de fusión, recuerde, es la temperatura a la cual la sustancia o la materia cambia de estado sólido a estado líquido, y el punto de ebullición es la temperatura a la cual la sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso. Eso representa los puntos de ebullición y de fusión. Entonces, cuando se hablan de generalmente puntos bajos, eso significa que si el agua tiene punto de fusión 0, está más abajo del 0 en términos de la escala Celsius. Y en puntos de ebullición, 100 es del agua a una atmósfera de presión y a una temperatura ambiente. Y eso significa que si está abajo, estamos hablando de temperaturas más abajo de 100. Por ejemplo, un alcohol, ¿cuál es su punto de ebullición? Más o menos anda alrededor entre los 50 y 60 grados, dependiendo del tipo de alcohol del que se pueda hablar. Entonces estamos hablando de un punto bastante bajo, pero puntos de fusión, el alcohol, por ejemplo, el alcohol etílico, que es el que se utiliza para las bebidas y para el que utilizamos para las manos, ¿verdad? Ese tipo de alcohol, ese generalmente se congela a menos de 40 grados, o sea, 40 grados bajo cero, aproximadamente. Entonces usted lo mete al congelador de la refri, que generalmente está entre los 15 y 20 grados bajo cero. Lo más que va a lograr es generar una pequeña escarcha, lo más que puede lograr, pero que se logre congelar totalmente, no lo va a lograr ahí, va a necesitar algo más bajo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, he visto en algunas tiendas que también algunos refrigeradores, no sé si ustedes han visto, en algunas tiendas tienen un termómetro, y cuando usted lo abre, cambia los valores. ¿Han tenido la oportunidad de ver eso? O van a algún supermercado y tienen también eso. Y por ejemplo, algunas bebidas alcohólicas que están ahí, usted las puede ver que están a menos 10 grados, por ejemplo, y están ahí y están solamente frías, no están solidificadas, porque sus puntos de congelación, en este caso, su punto de fusión son bastante bajos. ¿Sí? ¿Qué más hablamos? En términos de los compuestos orgánicos, son de alta inflamabilidad. Esto generalmente porque requieren muy poca energía para poder alcanzar
la flamabilidad, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, ¿qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo es un compuesto que nosotros en términos muy generales decimos que son derivados de los combustibles, por ejemplo. ¿Han escuchado ustedes eso? O los camiones que cargan combustible dicen cargan hidrocarburos, por ejemplo, porque precisamente son bastante inflamables y vemos la gasolina, por ejemplo, con muy poca energía logra generar flama. Ahí logramos hacer ese tipo de comparación. Y generalmente en términos de solubilidad, los compuestos orgánicos, debido a los enlaces carbono-carbono, son insolubles en agua, pero se dice que son solubles en compuestos orgánicos. Y aquí se establece un criterio. Fíjese bien, este criterio es muy válido para la solubilidad y dice que lo igual disuelve a lo igual. ¿Qué significa? Que si los compuestos son compuestos polares, van a poder disolverse en otros compuestos polares, pero si los compuestos son apolares o no polares, van a ser disueltos solamente a partir de compuestos de la misma naturaleza, no polar. Por ejemplo, el aceite. El aceite usted no la puede solubilizar con agua. ¿Por qué? Porque el aceite es un compuesto orgánico. Eso significa que es un compuesto no polar. Y el agua es un compuesto inorgánico, preferentemente es polar o iónico. Y en todo caso, entonces, ahí yo no voy a poder lograr una solubilidad. Pero, por ejemplo, si yo tomo aceite y tomo también, por ejemplo, un tetracloruro de carbono, que es un disolvente orgánico, pues voy a poder fácilmente solubilizarlo y poder hacer que el aceite se disuelva en el tetracloruro de carbono, en benceno, en algunos alcoholes puros. Una característica de los alcoholes, por el grupo OH que tienen, es una alta afinidad al agua. Eso significa que los alcoholes, algunos de ellos, los más pequeños, generalmente estos sí pueden ser solubles en agua. Por ejemplo, el alcohol que nosotros utilizamos para las curaciones es alcohol etílico y generalmente es al 70%. ¿Qué significa eso? En términos de una disolución, que tiene 70% de alcohol y 30% de agua. Entonces estamos hablando de una solubilidad, pero en el caso de los alcoholes es por la afinidad que tiene con el grupo OH, que es una característica que tienen los alcoholes, ya vamos a llegar a ellos, pero solamente hacer la comparación en términos de solubilidad, ¿verdad? El único grupo que presenta eso serían los alcoholes, los fenoles y los tioles, que tienen una afinidad por el grupo OH. Los demás compuestos orgánicos, cero afinidad al agua. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, seguimos, patojos. Nos queda un minuto todavía de clase. Bueno, hablemos de las cadenas carbonadas. Generalmente cuando nosotros hablamos de que el carbono tiene una característica de poder formar cadenas de carbonos, hay dos tipos de cadenas. Las cadenas abiertas, que generalmente se le conocen como cadenas alifáticas, y las cadenas cerradas, que en algunos casos suele llamársele generalmente aromáticas, generalmente. Aunque si ustedes se pueden dar cuenta, dentro de las cadenas alifáticas, por ejemplo, perdón, de las cadenas cerradas hay aromáticas, pero también hay alicíclicas. Pero las alicíclicas son muy pocas. Generalmente la mayoría son de tipo aromática. Ya vamos a llegar ahí. Pero entonces, si hablamos en términos de cómo se presentan este tipo de cadenas, vamos a decir que si son de cadena abierta, las lineales lo que presenta es una secuencia lineal de átomos de carbono unos con otros. Miren, a diferencia de las ramificadas, que estas tienen una cadena principal, la cadena más larga de carbonos, y luego se adicionan pequeños grupos alrededor, y eso le da la característica de ser ramificada. Una cadena aromática tiene la característica de presentar resonancia. ¿Se recuerdan ustedes haber escuchado ese término en B1 o B2? ¿No se recuerdan? Las cadenas aromáticas, las cadenas cerradas generalmente forman polígonos. Y dentro de los polígonos, generalmente vamos a encontrar algunos compuestos que tienen resonancia y otros que no. Los que no tienen resonancia son las alicíclicas. Las que sí tienen resonancia serían las cíclicas, las aromáticas. Y en este caso, ¿qué es la resonancia? La resonancia, si usted se puede dar cuenta, en esta cadena que tenemos acá, aquí miren, tenemos estos dobles enlaces, ¿sí? Estos dobles enlaces tienen la particularidad de que no son estáticos en el carbono específico, sino pueden cambiar de carbono. O sea, a veces pueden estar, por ejemplo, si este es mi carbono 1,
2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, a veces están en el carbono 1, carbono 3 y carbono 5, por ejemplo, pero otras veces van a estar en el carbono 2, carbono 4, carbono 6, o sea, pueden cambiar esos enlaces múltiples que tienen ahí, y ese cambio de posición de los enlaces, a eso se le llama resonancia. Y la resonancia es una característica propia de los compuestos aromáticos, que aquí la tenemos representada de esta manera, pero en otras formas vamos a poder nosotros representarlo, por ejemplo, así. Ese círculo que tienen ahí en el centro representa ese cambio o esa resonancia, cosa que no tienen las salicylias, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese tipo de características dentro de los compuestos orgánicos, ¿ok? Bueno, por hoy me quedo hasta ahí, patojos. No sé si hay alguna duda. ¿No? ¿Ok? ¿En casa? ¿Tampoco? Espero que hayan marcado la asistencia en casa. Y entonces, hasta aquí me quedo el día de hoy. Como les digo, esta presentación la voy a subir igual y va a estar disponible para ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces me quedo hasta ahí. Feliz día en casa. Nos vemos. Se cuidan. Adiós, Carlos.